Hola jóvenes de liderazgo, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a la clase correspondiente a esta semana. En esta ocasión vamos a estudiar una variante de los temas que hemos estado observando en semanas pasadas y se trata del conductismo en el liderazgo. El conductismo es una corriente psicológica que intenta explicar el comportamiento humano a través de la observación de las conductas y de los estímulos que inciden en dichas conductas. Van a ver que los contenidos de esta semana eh, son muy interesantes y creo que van a ser de su agrado. Entonces, si no tienen ningún inconveniente, los invito a que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos por definir adecuadamente qué es conductismo. Como dice ahí, el conductismo estudia la conducta humana a partir de los estímulos que la producen. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente, de acuerdo con esta teoría, los seres humanos no involucramos procesos mentales en nuestra conducta o nuestra toma de decisiones, sino que simplemente reaccionamos. Por eso en el segundo párrafo dice que esta corriente no presta atención a elementos no observables, no tangibles, como son la mente o la conciencia. Finalmente, ¿dónde está la mente y dónde está la conciencia? No hemos podido hasta la fecha identificar dónde se producen los pensamientos o dónde se producen las corazonadas. Por lo tanto, el conductismo ignora estos elementos no tangibles de la psicología humana. Y por último, a partir de todo esto que les platico, pues el conductismo se define a sí mismo como la ciencia de la conducta. ¿Por qué la ciencia de la conducta? Porque finalmente ellos observan un fenómeno, lo reproducen y lo miden para así generar algún tipo de conclusión. La imagen que ilustra esta diapositiva es la de un ratón, porque finalmente los conductistas originales experimentaron con animalitos, con ratones, no los torturaban ni nada por el estilo, sino que simplemente eh, los estimulaban de cierta forma para que los roedores hicieran determinadas conductas, es decir, estudiaban el efecto del estímulo en la conducta del roedor. ¿Cómo se aplica esto al liderazgo? Lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es necesario explicar unos conceptos más a fondo. Y bueno, tenemos el condicionamiento clásico. Digamos que el conductismo se origina a partir de los experimentos del condicionamiento clásico. ¿Qué es el condicionamiento? El condicionamiento es un proceso de aprendizaje, es decir, tú vas a aprender a realizar determinada tarea cuando yo te condiciono o cuando yo te estimulo. Vamos a entender entonces como condicionamiento como un tipo de estímulo. En este caso estamos hablando de un estímulo externo. La imagen que tenemos ilustrando la diapositiva habla de los famosos perros pavlovianos. Los perros pavlovianos probablemente es algo que a lo mejor ya vieron en la prepa o en algún otro lado. Fue el primer experimento de condicionamiento o propiamente de conductismo. ¿Qué es lo que se buscaba con este experimento? Bueno, pues resulta que había unos perritos y estos perritos los pasaban determinado tiempo sin comer. De repente llegaba el investigador y sonaba una campana. Y al sonar la campana antecedía el hecho de que ya les llevaba su plato de comida. Entonces los perritos aprendieron a relacionar la campana con que ya venía la comida. Entonces, cada vez que sonaba la campana al investigador, los perritos comenzaban a salivar. Por ahí se ve en la ilustración que el perrito pues está ahí babeando. ¿Por qué? Porque finalmente los perros asociaban el sonido de la campana con la presencia de la comida. Entonces, este experimento de los perros de Pavlov se conoce como el condicionamiento clásico. Como dice ahí, provoca una respuesta incondicionada ante un evento neutro. En este caso, el evento neutro es el sonido de la campana. Los perros no se quieren comer la campana, pero sí entienden que la campana de alguna u otra forma significa comida y por lo tanto aprendieron la conducta involuntaria de salivar porque finalmente sabían que después de la campana venía el plato con comida. Entonces,
Ese es el condicionamiento clásico que digamos que da origen a todas estas teorías del conductismo. A partir de los experimentos de los perros de Pavlov, diversos psicólogos continuaron los estudios. Los más famosos fueron los de Watson, Thorndike, pero ya moviéndonos en el tiempo hacia mediados del siglo XX, estamos hablando de los años 50, un psicólogo estadounidense de nombre Frederick Burroughs Skinners eh, diseñó una caja experimental y a partir de unas pruebas que él realizó en esta caja experimental, concluyó con lo que ahora se conoce como el condicionamiento operante. Como dice ahí, el condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable o por algo no deseable. Vamos a ver entonces la imagen que está en la diapositiva y ustedes verán un dispositivo muy complejo donde al interior hay un pequeño roedor, hay una ratita. Eh, Finalmente el experimento fue pues, muy complejo y muy detallado, pero para efectos prácticos les voy a explicar en qué consistió. Finalmente la ratita aprendió conductas, después de estar pasar un tiempo ahí dentro de la caja, aprendió que si jalaba una palanca recibía una porción de alimento. Y por el contrario, también aprendió que si por ahí había un botoncito que no debía apretar, porque cada vez que lo apretaba, entonces recibía una descarga eléctrica. Finalmente, el experimento concluyó que si tú controlas las variables y controlas el ambiente, puedes implementar conductas en las criaturas vivas. Estos experimentos Skinner los realizó con ratas, con palomas, pero se pueden traslapar hacia los seres humanos. ¿Por qué? Finalmente las ratas aprendieron que si aprietan un botón, pues reciben un toque y entonces pues ya saben que ese botón no lo deben de apretar. Y también aprendieron que si jalan una palanca, reciben un estímulo para eh, recibir alimento. ¿Cómo se traslapa esto a los seres humanos? Skinner concluyó que, por ejemplo, las personas que padecen de la ludopatía, es decir, esta necesidad de estar jugando y apostando constantemente, las personas en Las Vegas, en los casinos y demás, más o menos se comportaban con las ratas. Lo que hacen los casinos, de acuerdo con esta teoría, es que pues ellos te estimulan de tal forma que tú sigas jalando palancas, en este caso haciendo la analogía con la de la caja de Skinner con pues las máquinas de tragamonedas, los casinos te estimulan de tal forma que terminan por definir tu conducta, es decir, ellos implementan en ti una conducta que para ellos es deseada. ¿Y cuál es esa conducta? Pues quitarte todo tu dinero, es decir, eh, si ustedes han visitado un casino, no necesariamente en Las Vegas, pero si se han metido al Caliente o al Bingo o todos estos casinos que ahora hay en nuestro país, se darán cuenta primero que hay ciertos elementos que influyen en la conducta. Primero, la iluminación es un poquito eh, tenue, es decir, no está muy iluminado. ¿Por qué? Porque esto resalta las luces de los juegos electrónicos en los que quieren que participes. Entonces, la iluminación siempre va a ser baja. Eh, Otro aspecto muy interesante, no hay reloj. Esto es para que tú no tengas sentido del tiempo. Híjole, ya se me hizo tarde. Híjole, ya me tengo que ir a trabajar. No hay relojes visibles en ningún lado. Otro aspecto muy interesante es que estos casinos no tienen ventanas, que en conjunción con lo que les platicaba yo de la iluminación, eh, hacen que el sujeto que está adentro pierda noción del tiempo. O sea, entras de día, pero ya adentro no sabes si es día o noche porque finalmente no tienes forma de identificar adecuadamente tu medio ambiente. Y entonces todas estas condiciones, todas estas eh, variables controladas por el casino, terminan haciendo que los jugadores reaccionen de la misma forma como Skinner eh, condicionó a las ratas. Es decir, te obligan a que desarrolles una conducta. ¿Y cuál es esta conducta? Pues que sigas metiendo tu dinero y tu dinero y tu dinero, ¿no? Evidentemente esto funciona con unas personas, los ludópatas,
pero no funciona como con el espectador casual como podríamos ser cualquiera de nosotros. Es decir, por ejemplo, a mí las veces a mí no me gusta ir a los casinos, pero pues una vez que fui a Las Vegas, pues ya sabes, ¿no? El clásico, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y si agarras y apuestas tus $20, pero llega un momento donde tú dices, pues no, no, o sea, no me gusta perder dinero. Y sí está muy bonito ahí, está la luz tenue, las máquinas muy brillantes, las meseras ahí muy sensuales y tragos gratis y demás, pero finalmente todas estas condiciones que los casinos implementan eh, hacen que terminen ganando más dinero del que invierten, y esa es la estrategia de ellos y es muy respetable. Pero finalmente todo esto se explica a partir del condicionamiento operante, que es lo que les explicaba, ¿no? Hay dos formas de que tú realices una actividad, ya sea por recibir un premio o un reforzamiento positivo o recibir un reforzamiento negativo. Esto se los voy a explicar a continuación para que quede un poquito más claro. El refuerzo positivo entonces es algo que incrementa la conducta deseada. Como dice ahí, se trata de un mecanismo efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan. Retomando el ejemplo de la caja de Skinner, finalmente el refuerzo positivo pues era el alimento que ellos obtenían a partir de jalar la palanquita. Esto eh, lo podemos traspolar a varios ejemplos como los que tengo ilustrados en la diapositiva con las fotos. Por ejemplo, las galletas eh, pudieran fungir como un refuerzo positivo para un niño que está haciendo un berrinche. Dejas de hacer el berrinche, te doy una galleta. O tenemos ahí en la segunda imagen un delfín recibiendo un pescado. Finalmente, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un acuario de estos donde los delfines realizan actos circenses, no es que el delfín propiamente por su voluntad diga, ay, ahorita voy a salir y me voy a dar una pirueta y voy a aventarme una machincuepa y voy a caer y luego voy a salir a la orilla de la alberca y voy a permitir que los niños me toquen. La realidad es que el delfín no tiene esa actitud. La realidad es que el delfín aprendió a hacer esas piruetas a partir de estar recibiendo refuerzos positivos. ¿Cuáles son los refuerzos positivos para el delfín? Pues los pescados que le avientan los entrenadores. Fíjense cómo después de que el delfín hace una pirueta, ahí discreta o indiscretamente su entrenador pues le da ahí un pescadito ahí para que se vaya contento el delfín. ¿Cómo funciona esto entonces con los seres humanos o con los adultos? Porque recuerden que también con los adultos esto aplica. Y aquí ya empiezan un poquito las estrategias de liderazgo. Ahí la tercera imagen pues es una persona que está ondeando un fajo de billetes. Por ejemplo, en las empresas, de repente las empresas tienen problemas con la puntualidad de los empleados. Se supone que es parte inherente, es parte implícita de la responsabilidad de un empleado, pues llegar a tiempo. Pero por algunas situaciones, muchos de ellos no lo hacen, llegan 5, 10 minutos, media hora tarde. Y entonces esto pues afecta la productividad del empleado, afecta la productividad de la organización y demás. Entonces, utilizando estas técnicas conductistas, pues a los empleados se les da un bono de puntualidad. Es decir, ahí está el refuerzo positivo. El refuerzo es dinero, el refuerzo es tu bono. Quiero que continúes llegando temprano y entonces si llegas temprano, al final de la quincena te voy a dar una lanita más porque llegaste temprano. Entonces, ese es un refuerzo positivo. Ya van, ya se van dando cuenta cómo estas técnicas pueden influir en el liderazgo, porque en la medida que nosotros las entendamos y las apliquemos correctamente al resto de las personas, a nuestros colaboradores y demás, podemos incrementar, por ejemplo, la productividad. En este caso, la productividad se aumentó con el bono de puntualidad. Otro caso, otro ejemplo que sucede en muchas empresas es, a lo mejor no es dinero, ¿no? Pero a lo mejor alimentan tu ego. No sé si de repente han ido a algún Cas Junior o algún Costco o a un Home Depot que de repente tienen por ahí su pared con el retrato del empleado del mes. Ese es un refuerzo positivo. Eres el empleado del mes, eres el más destacado, eres el que más
produjo y por eso te pongo ahí en la pared del honor para que todos los clientes y todos tus demás compañeros vean que tú eres el empleado del mes. Distintas variantes de esto se aplican a nivel organizacional. En las ventas, generalmente cuando se están vendiendo autos o están vendiendo casas, eh, las oficinas de los vendedores siempre están con pizarrones ahí diciendo quién lleva más ventas, quién está atrasado en el mes y demás. Es una especie como de competencia, pero también es un refuerzo positivo porque finalmente la gente se motiva de ver que fulanito va ganando o que fulanito va atrasando o el que te cae gordo te lleva dos ventas más que tú y entonces finalmente tú te motivas, reaccionas, que esa es la palabra, reaccionas al refuerzo. En estas compañías que se dedican a las ventas y demás, pues generalmente el hecho de mantener la competencia también va unado a otro refuerzo que pudiera ser un premio en efectivo. Generalmente a los vendedores de autos cuando alcanzan una meta mensual les dan un bono más generoso, la comisión aumenta o los mandan de vacaciones a Cancún. O sea, finalmente el refuerzo positivo sirve para incrementar la conducta, es decir, yo quiero que tú sigas haciendo algo, que sigas llegando temprano, que sigas vendiendo más que los demás, o si eres un delfín, que sigas dando volteretas en la alberca, pues aquí está tu refuerzo, aquí está tu pescadito, aquí está tu bono, aquí está tu dinero extra para que continúes haciéndolo. Entonces el refuerzo positivo es para incrementar una conducta, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el refuerzo negativo. El refuerzo negativo, digamos que es la otra cara del refuerzo positivo. Lo que se busca es de igual forma que el sujeto mantenga la conducta, es decir, que siga haciendo lo que yo quiero que haga. En ocasiones, cuando yo doy un refuerzo positivo, pues el refuerzo, el premio, pues hace que tú incrementes la conducta o que hagas lo que yo quiero que hagas. Pero en ocasiones eso no funciona y entonces tienes que hacer lo opuesto. Es decir, te quito el premio para ver si así continúas haciendo lo que yo te digo. No es un castigo, les voy a decir por qué no es un castigo un poquito más adelante. Se denomina refuerzo negativo porque de todas formas buscas que el sujeto siga haciendo la conducta, siga haciendo lo que tú quieras. Vamos al ejemplo de nueva cuenta del bono de puntualidad. Resulta que yo le di bono de puntualidad a todos mis colaboradores, pero pues ya hicieron, ya se acomodaron, ya se hicieron mañosos y entonces ya algunos de ellos ya no están llegando temprano, a pesar de que están cobrando un bono de puntualidad. Entonces, como yo quiero que sigan llegando temprano, ahora se los quito, ¿de acuerdo? Entonces les quito el bono de puntualidad para que mantengan la conducta de seguir llegando temprano. Es decir, ay, pues me lo quitaste y lo necesito, porque con eso ajusto el pago de mi renta y demás. Híjole, entonces voy a hacer lo posible para que me lo regreses, es decir, voy a mantener la conducta para regresar a que me des mi premio. Si lo vemos desde el punto de vista doméstico, pues es cuando te compraron un videojuego porque traías buenas calificaciones, luego bajaste tus calificaciones, te quitaron el videojuego y entonces como tú quieres otra vez que te regresen el videojuego, pues vuelves a sacar buenas calificaciones para que te lo regresen. Es decir, el refuerzo negativo lo que busca es que la conducta se incremente o siga en el nivel que tenía antes de que te dieron el refuerzo negativo. Muy importante no confundirlo con un castigo, porque el castigo se los voy a explicar a continuación. Ahora hablemos de castigo. Como les decía, no es lo mismo el castigo que el reforzamiento negativo. La diferencia entre el castigo y ambos tipos de reforzamiento, tanto el negativo como el positivo, es que los reforzamientos buscan incrementar la conducta, mientras que el castigo busca ya disminuir la conducta, que no son cosas distintas. Se los explico retomando el ejemplo de los bonos de puntualidad. De inicio yo di un bono de puntualidad porque quería que mis empleados retomaran la puntualidad, es decir, llegaran todos ellos a tiempo. Eh, Se los hice patente a todos los empleados para ver si así todos llegaban a tiempo. Pero resulta que
algunos de ellos, a pesar de que cobraban el bono, no llegaban a tiempo. Entonces, lo que hice fue darles un refuerzo negativo. Les quité el bono. Entonces, como la gente que ya contaba con ese dinero, es decir, híjole, pues me estaban dando un bono de puntualidad y esos 1,500 me alcanzaban para pagar la renta acá o lo que sea, pues entonces yo al retirarles el bono hago que incremente la conducta, la cual era que llegaran temprano. Hasta ahí voy bien. Pero aún así sigue habiendo gente que ya le quité el bono, que ya se lo di, que ya se lo quité y que sigue sin llegar temprano. Entonces lo que voy a hacer es proceder a castigarlos. ¿Y cómo los voy a castigar? Pues ahora sí les voy a descontar dinero. No solamente te quité tu premio, sino que ahora te voy a quitar de lo que te corresponde por tu quincena. Entonces, aquí ya no estoy buscando incrementar la puntualidad, sino estoy buscando detener la impuntualidad. No sé si me explico. Entonces, el castigo lo que hace es buscar disminuir la determinada conducta que no nos gusta. ¿Ok? No se recomienda abusar del castigo. En lo general, se busca siempre que cuando nosotros queremos generar conductas, utilicemos o juguemos con el esquema de los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. ¿Por qué no se busca abusar del castigo? Sí lo puedes utilizar, pero generalmente la conducta se detiene temporalmente. Es decir, los individuos, como las palomas, como los delfines, como los caballos, buscan mecanismos para evitar el castigo. ¿De acuerdo? Entonces, sí detienes la conducta parcialmente, pero tarde o temprano ellos van a buscar la forma de darle la vuelta y de decirte, yo soy más inteligente que tú. En la imagen pues tenemos un niño que está a punto de recibir una cinturoniza por mal portado, ¿no? Pero probablemente, como sucede con muchos niños, la primera vez pues se la diste, pero el niño te la va guardando. Y la segunda vez le volviste a dar otros coscorrones y el niño deja de hacer la actitud que no quieres, pero te la va guardando. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos niños son muy inteligentes y ya después le toman la medida a sus papás. Y hay niños tan canijos que después, pues, sí, me pegaste, pero no me dolió, ¿no? Y ya te retan, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el castigo no funciona por mucho tiempo. Entonces debemos de utilizar tanto para educar niños como para motivar gente en el ámbito ya del trabajo y del liderazgo y demás, debemos de evitar la mayoría de las veces el castigo, porque además el castigo pues te genera consecuencias secundarias como pues, frustración, agresividad, resentimiento. O sea, por ejemplo, el niño, pues sí, ahorita a lo mejor se ve asustado con la cinturoniza que le van a dar, pero ya en unos 4 o 5 años, ya cuando sea adolescente, pues ya hasta te anda poniendo tus moquetes a ti, porque finalmente pues te la está cobrando. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible el castigo, ¿de acuerdo? Bien, y todo esto, ¿cómo influye en el liderazgo? Finalmente, como les platicaba yo hace unos minutos, cuando nosotros identificamos las bondades de estas estrategias conductistas, entonces las podemos aplicar a nuestro contexto organizacional, a nuestro contexto de liderazgo. Este enfoque, como dice ahí, se comenzó a desarrollar por otro psicólogo estadounidense, Kurt Lewin, que él comenzó a estudiar todas estas respuestas que daba la gente ante determinados estímulos. ¿Se acuerdan lo que platicábamos las semanas pasadas de el poder de la situación y de la psicología de las masas? Bueno, finalmente los líderes que se ven inmiscuidos en esto de lo que vimos en clases pasadas utilizan mucho el conductismo, es decir, utilizan los refuerzos positivos y negativos para manipular a la gente. Y de ahí parte algo que se conocen como los estilos de liderazgo. Estos estilos de liderazgo los vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Eh, pues bueno, ya fue todo por hoy. Espero que la clase de esta semana haya sido de su completo interés. En esta ocasión no voy a dejar actividades en la plataforma, pero si tienen alguna duda, algún comentario, favor de ponerme su duda, su comentario abajito de la publicación de este video. ¿De acuerdo? Pasen ustedes una excelente semana y nos escuchamos hasta la próxima.